¿Sí? ¿Hola? No te puedo localizar desde ayer. Te he dejado el Spectrum que me pediste en la puerta de tu casa. Por cierto, estoy terminando de construir el prototipo que te comenté. Un ZX Spectrum, modificado por mí, portátil. Justo lo que Sinclair hubiera hecho a finales de los 80. Dentro de poco doy una conferencia. ¿Por qué no te pasas si te lo enseño? Es que, bueno, ahora no puedo, estoy muy liado. Bueno, por si te animas te he dejado un prospecto de la conferencia al lado del ordenador. Nos vemos. Vale, oye, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Estás perdiendo el tiempo. Llevas varios días trabajando en eso para tener ¿qué? ¿Una antiguaya conectada a un televisor? No estoy perdiendo el tiempo. Estoy continuando lo que Sinclair empezó. Y algún día dejaré todo esto. Y trabajaré para él. Si no quieres seguir con este trabajo el resto de tu vida, deja de malgastar tu talento con esas máquinas prehistóricas y vuelve a la realidad de una vez. El ZX Spectrum fue lanzado al mercado por Sinclair en abril de 1982 y se convirtió en el ordenador personal de más éxito del momento. Y a pesar de que sea un hecho que no se menciona en los libros de historia, es el ordenador que comenzó la introducción de la informática en los hogares de todo el mundo. Sus grandes ventas reportaron a la empresa de Sinclair enormes beneficios durante el 83 y el 84. Y gracias a esto, en 1985, Sinclair pudo cumplir uno de sus grandes sueños: construir el primer vehículo eléctrico fabricado en serie del mundo, el C5. Desgraciadamente, el mundo ni estaba preparado entonces, ni lo está ahora para un vehículo que no funcione con petróleo. Y la osadía de Sinclair fue castigada duramente. Su sueño se convirtió en su mayor pesadilla. El C5 fue un desastre financiero y la empresa empezó a registrar grandes pérdidas. ¿Y qué habría sucedido si Sinclair no hubiera fracasado? Viviríamos en un mundo excepcional. Ese mundo existe. Verás, es el mundo en el que tú habitas o existe con muchas otras realidades alternativas. Cada uno de los grandes acontecimientos en ocasiones genera diferentes realidades. Entre todas esas realidades existe una en la que Sinclair triunfó y sigue triunfando con sus inventos. Ese mundo es casi una utopía. Los mayores logros de la humanidad y la vida más armoniosa se han logrado en ese plano. Lo sé, porque yo vengo de allí. Sinclair, sabedor de la existencia de otras realidades alternativas y guiado por su curiosidad, ideó y construyó un ingenio para viajar de una realidad a otra. Lo llamó la Puerta de Sinclair. Quería ver los otros planos, conocer qué había pasado en otras realidades. Pero en uno de sus viajes descubrió algo terrible. Un mundo de pesadilla que ni siquiera él hubiera imaginado que pudiera existir. Un extraño y hostil mundo, poblado por programas informáticos antiguos, de los tiempos del viejo Spectrum. Oye, la conferencia ha terminado y creo que tú has asistido a demasiadas y no te funciona algo bien ahí arriba. Mañana vuelvo a dar otra conferencia. Vuelve y lo seguimos discutiendo, ¿vale? Mañana será demasiado tarde. Al final he venido a la conferencia. Te han detectado como una amenaza y ahora vendrán más. ¿Quiénes vendrán? Obsérvala a través de esto. Aquí no estamos seguros.
No podéis detenernos. Pronto lo invadiremos todo. Cierra tu boca. Vale, ¿qué diablos está pasando aquí? Los problemas comenzaron cuando Sinclair entró en ese plano habitado por programas obsoletos. De alguna manera sus pobladores detectaron el invento y desde entonces han estado intentando replicarlo. Ahora lo han conseguido. Están viajando a diferentes planos, aumentando sus conocimientos, y han perfeccionado la puerta de Sinclair hasta tal punto que han llegado a convertirse en una gran amenaza. La única solución consiste en entrar en su mundo, conectarnos a su sistema y borrar toda la información que tengan sobre la puerta de Sinclair. Y eso, solo podemos hacerlo desde un viejo ZX Spectrum, como el que tú tienes. Esto es una broma pesada, ¿no? Mira, ¿sabes lo que pienso? Que todo esto solo son trucos para burlaros de mí. Me gustan los ordenadores antiguos y no sabéis cómo dejarme en paz, ¿no? Muy bien, os felicito. Habéis montado un teatro estupendo. ¿Y ahora qué pasa? Parece que están abriendo otra puerta. Vienen a por ti. Ven conmigo y ayúdame a mantener el universo a salvo. Dependemos de ti. No puede ser. No puede ser. Si me decían que esta afición a los ordenadores antiguos no era sana. ¿Por qué no veo nada? Necesitas unos instantes para acostumbrarte a la luz de este lugar. ¡Quieto! Voy a localizar dónde estamos. Necesito tu ordenador. Estamos cerca de nuestro objetivo. ¿Ves esa plataforma? Tranquilo. ¿Ves esa plataforma? Esas columnas son un punto de acceso al ordenador central. Debemos ponernos al lado y cargar en tu Spectrum un programa que traigo. Así se transferirá al ordenador central. ¿Y cómo llegamos allí? Por esa puerta amarilla. Estoy buscando las propiedades de esa puerta. Mira, ya lo he localizado. Ahora solo falta generar una puerta igual, conectarla a esta y cargarla a nuestra plataforma. Es increíble. ¿Qué más se puede hacer? Observa ese molesto avión. No podemos hacer cualquier cosa, pero se pueden manipular muchos parámetros de este entorno si sabes dónde buscar. Impresionante. Tal vez no haya sido una buena idea. Rápido, ¿cuánto le falta? Poco. Ya está, entra. Hay que estar muy atentos. Seguramente esto habrá activado sus alarmas. Toma tu ordenador y vamos al punto de acceso cuanto antes. ¡Corre! ¡Vamos a cubrirnos tras ese muro! ¡Pásame tu ordenador! ¿No lo tienes tú? Te lo acabo de dar, mira bien. Creo que... Se te ha caído. Estupendo, sin el Spectrum estamos perdidos. ¡Tú! ¡Pajarraco! ¡He acabado contigo!
Voy a tratar de localizar en qué dirección de memoria almacena las pelotas restantes. Tal vez le pueda dejar sin ellas, pero necesito un momento. ¿Y yo qué hago de mientras? La ha tomado conmigo. Tus revistas, utilízalas como señuelo. ¿Estás loca? Son primeros números. ¿Se te ocurre algo mejor? Dios mío, no me puede estar pasando esto. Si además en esta revista comentaban este juego. Y con razón le daban tan buena nota. Ya está. Ahora le voy a dejar sin pelotas. ¿Estás bien? Creo que sí. Mírale, que no está fiero. ¿Ahora qué? ¡Cabeza Pixel! ¡No, no, 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 no! Bueno, al menos solo le queda una pelota. Una pelota con fuego, con una pinta muy chunga. Pero solo le queda un disparo. No puedo localizar la dirección de memoria. Pásame el espejo. Bien hecho. Ya tenemos el camino al punto de acceso despejado. Bien, aquí es. Carga el programa. ¿Es fiable ese reproductor? Tranquila, casi nunca me ha fallado. ¿Qué ha sido eso? No sé, pero será mejor que nos demos prisa. ¡Mierda! Bueno, tal vez esté un poco viejo mi reproductor. ¡Oh, no! Dame un segundo. Esto lo arreglo moviendo las cabezas. Listo. Dame un último intento. Ya está. Ahora corre. ¡Al suelo! No hay tiempo para despedidas. Has hecho un gran trabajo. Sinclair estará orgulloso de ti.